Son las 6:26 de la mañana de este maravilloso viernes 14 de junio de 2013, que como todos los viernes es lleno de noticias Caracol para que ustedes y nosotros arranquemos esta jornada muy bien informados. Y de un entusiasmo especial, ¿no? Porque además hoy es quincena. Es quincena, Entonces, viernes, esto genera una motivación muy especial, como siempre lo decimos aquí en Noticias Caracol, pero a las 7 de la mañana, Vanessa, les tendremos entrevista exclusiva con Falcao García, que nos habla de su vida privada. No se y yo sé quién la imagina. hizo mi querida Vanessa de la Torre. No se imagina las cosas que cuenta Falcao García, la historia de amor con la mujer que ha acompañado su vida y sus triunfos, todos estos, sus platos preferidos. ¿Ah, sí? Es más glotón que usted y yo juntos, Juan. Que es mucho que decir, mucho ya. decir. Muy bien, hablaremos de todo eso, por supuesto, tendremos también los reportes de las noticias de Antioquia. Pero entre tanto les contamos que fuimos testigos del drama que viven familias que perdieron sus casas y sus enseres por el incendio impresionante que durante varias horas consumió una bodega aquí en el sur de Bogotá. En cenizas quedaron los bienes, los tejados y algunas de las estructuras de varias viviendas en el barrio La Primavera de Ciudad Bolívar, tras el grave incendio que se desató en una fábrica de químicos en ese sector del sur de Bogotá. 7 familias afectadas, pues en cuanto a, digamos, las más afectadas, 4 casas. Ya las otras pues no es tanto como en las 4 casas que te digo, incluida la mía. Aunque representantes de la administración distrital se hicieron presentes en el lugar de la conflagración, con algunas ayudas, los habitantes del barrio La Primavera reclamaron mayor atención, ya que según ellos no es la primera vez que se registra un incendio en la fábrica afectada. Es la quinta vez que se incendia esta misma fábrica, ocasionándonos varias pérdidas. Ninguna de las veces anteriores nos han colaborado. Pues nosotros pedimos mucha colaboración a las autoridades que nos colaboren, que nos quiten esta fábrica. Algunos de los afectados tuvieron que buscar refugio para pasar la noche en casas de familiares, luego que perdieran todo lo que tenían. En minutos, un equipo periodístico de Noticias Caracol estará en vivo desde ese lugar donde nos dicen que ya son 19 las familias afectadas por el incendio, pero entre tanto vamos en directo al Hospital Simón Bolívar, donde reciben atención médica varios trabajadores que resultaron afectados durante este incendio. 3 de ellos se encuentran en cuidados intensivos y en el centro asistencial se encuentra Jennifer Montoya. ¿Ya hay un parte médico nuevo? Jennifer, buenos días. Buenos días, Juan Diego. Pues así es. Mira, aquí en el Hospital Simón Bolívar en total hay 6 heridos de la explosión que se vivió ayer en el sur de la capital del país. 3 de ellos, como usted bien lo dice, están en cuidados intensivos y 2 en ventilación. El porcentaje de las quemaduras en los cuerpos es de 30% en la mayoría de ellos, excepto en uno que tiene el 60% de quemadura en todo su cuerpo, generalmente en el rostro y en el cuello. Nos dicen que hoy serán intervenidos quirúrgicamente 5 de los pacientes y mañana entrará otro en cirugía, pero veamos los detalles de lo que pasó ayer en esta fábrica de la capital del país. 8 máquinas de bomberos fueron necesarias para extinguir las llamas que alcanzaron los 20 metros de altura en una bodega de productos químicos en el barrio La Primavera, en el sur de Bogotá. El teniente Euclides Mancipe, director del Cuerpo de Bomberos de la capital, entregó un reporte de los heridos en el incendio. 9 personas heridas con quemaduras hasta ahora evaluadas de primer grado. De las 9 personas fueron 8 trasladadas a los diferentes centros asistenciales de la ciudad. Uno de ellos es un bombero que sufrió quemaduras de primer grado. Para Jorge Lee Vargas, propietario de este depósito de maderas ubicado justo detrás del lugar del incendio y que también resultó afectado, esta no es la primera vez que se presenta una conflagración en la fábrica de químicos. Y aquí entre los vecinos y todos vamos a reunir firmas, vamos a poner una queja, porque de esas fábricas tenemos que sacar que, pues, que antes de llegar también se aprendió una vez, o sea que estaban 3 veces. Diego Fernando Bravo, integrante de la Defensa Civil, dijo que la rápida acción del personal de apoyo permitió disminuir los riesgos en ese sector. Tienen unos tanques de metanol y una empresa de plásticos con abundante material explosivo y que podía ampliar el incendio a las demás empresas cercanas. Más de 200 personas debieron evacuar el área aledaña al incendio, que fue controlado después de 3 horas. Aparte de los heridos que hoy estamos registrando desde el Hospital Simón Bolívar, también hay que decir que 7 viviendas quedaron averiadas en sus estructuras, además de 2 fábricas, una de plásticos y otra de madera. Además, durante este incendio se cerró la estación de gasolina Terpel que había muy cercana al lugar de los hechos. Desde el Simón Bolívar, Jennifer Montoya, Noticias Caracol.
Jennifer, gracias. Estamos pendientes de la evolución de esos pacientes. En otras informaciones, aquí en Bogotá también un dramático testimonio. Conoció Noticias Caracol de un hombre que confesó que tomó la justicia por su propia mano al asesinar a su abuelo porque supuestamente abusaba sexualmente de su hermanita de 13 años. Vamos en vivo con Edward Porras, que tiene toda la historia. Edward, buenos días. ¿Qué fue lo que pasó y qué más ocurrió en la noche? Vanessa, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues dice la Policía Nacional que el hombre de 24 años capturado ayer en el barrio Las Lomas es uno de los 10 más buscados del sur de la capital del país. Precisamente este hombre, el pasado 31 de marzo, asesinó a su abuelo con un arma blanca, una agresión bastante fuerte, dicen las autoridades, y al parecer porque este hombre de 65 años estaba abusando desde hace 2 a su hermana, a su propia hermana de 13 años. El hombre tomó la justicia por sus propios medios, habló con Noticias Caracol y quiero que ustedes vean el testimonio de él, de la Policía Nacional y todo lo que ocurrió desde la localidad Rafael Uribe Uribe. Escalofriante relato de un joven quien confesó haber asesinado a su abuelo propinándole más de 70 puñaladas. Pero mi abuelo lo maté por haber violado a mi hermana. ¿Cómo lo agredió usted? ¿Cómo lo agredí a puñaladas? ¿Es consciente de lo que hizo? Sí, señor, soy consciente. Jonathan Andrés Prieto Sastoque, de 24 años, cometió el crimen el pasado 31 de marzo, según él, porque encontró a su familiar abusando sexualmente de su hermana de 13 años. Yo le había dicho a él que por haberme violado a mi hermana lo iba a matar y él se me reía. El único que decía se me reía, yo le decía tranquilo que después le sale la risa al caballo que es la más bonita. Esta persona generaba terror allá en el sector de Las Lomas. Le había propinado 70 puñaladas al abuelo por la violación que el abuelo le hizo a la hermana de Jonathan. Este es el barrio Las Lomas, ubicado en el sur de Bogotá. Aquí ocurrió el macabro crimen, la violación de una menor de edad y la posterior captura de alias el Soldado. La policía sigue investigando el caso, porque según el capturado, otro miembro de la familia también habría abusado de la menor de edad. ¿Había matado a alguien antes? No, no señor, a nadie. Sí, señor, el primero. ¿Y el último? El último no, porque me falta mi tío también. ¿Por qué su tío? Porque mi tío también violó a mi hermana. ¿Cuántos años tiene su hermana? Mi hermana tiene 13 y la violaron desde los 11. ¿Desde los 11? ¿Siente usted odio por ello? Sí, siento odio y rencor porque es que es un niño, es un niño. Jonathan Prieto fue puesto a disposición de la Fiscalía en la URI de Tunjuelito. A pesar que ya fue judicializado, protegemos su identidad porque la persona agredida sexualmente es menor de edad. En el norte de la capital del país, donde los paramédicos de una ambulancia y la Policía Nacional hallaron el cuerpo sin vida dentro de un asadero al interior de un baño de una mujer de 25 años. El otro crimen, la otra muerte ocurrió en el centro de Bogotá, en el barrio Las Cruces, donde un hombre se acercó a una vivienda y asesinó a una mujer de 25 años y en presencia de sus 3 hijos menores de edad. Más adelante les tengo más detalles de todo lo que ocurrió en Bogotá mientras que ustedes dormían. Así es, Eduardo, muchas gracias por su información. Más adelante volvemos a enlazarnos con usted para que nos cuente qué pasó en Bogotá. Y hoy se cumplen 4 días del crimen de los 2 sacerdotes anglicanos en Bogotá y todavía son muchas las preguntas sin respuesta. Las esperanzas de los investigadores están puestas en Miller Silva, el vigilante que acompañaba a los religiosos y que desapareció. Vamos en vivo con Juanita Gómez, quien se encuentra en el CTI de la Fiscalía. ¿Qué nuevos detalles se conocen de este caso? Juanita, buenos días. Buenos días, Juan Diego. Pues precisamente que se tiene la posibilidad de que hoy Miller Silva Enciso se presente ante la Fiscalía para dar a conocer su testimonio sobre los hechos que ocurrieron la madrugada en que fueron asesinados estos 2 sacerdotes anglicanos. Sabemos que está estudiando la posibilidad de que se presente en el complejo judicial de Palo Quemado o en la unidad de reacción inmediata de Kennedy. Pero veamos cómo ha avanzado hasta ahora esta investigación. Con base en esta fotografía, las autoridades tratan de localizar a Miller Silva Enciso, el vigilante que acompañaba al sacerdote Germán Giraldo y a su colega y también abogado Marco Rodríguez, quienes fueron asesinados el pasado martes en la madrugada en Bogotá. El vigilante trabajó durante cerca de año y medio en una empresa de seguridad y renunció hace más de 2 meses aduciendo razones personales. Entre tanto, el Instituto de Medicina Legal reveló las causas que dieron con la muerte de los religiosos. El cadáver de Germán Giraldo presentaba una única lesión por proyectil de arma de fuego a nivel de cráneo, de trayectoria postero-anterior, de atrás hacia adelante. Y el cadáver del señor Rodríguez presentaba una única lesión por proyectil de arma de fuego a nivel de tórax alto, a nivel supraclavicular
de derecha hacia izquierda. Una persona cercana a Giraldo explicó que hace 2 semanas el vigilante le contó sobre una caleta con dólares que estaban vendiendo unos campesinos en Villavicencio y le manifestó que si le interesaba, lo acompañaría para hacer el negocio. También señaló que el día del crimen el vehículo en el que viajaban los fallecidos, el vigilante y el obispo Rosendo Usuga Higuita, habría sido detenido por 2 hombres en una motocicleta que al parecer iban vestidos como policías. Y ese vehículo ahora es pieza clave de la investigación para determinar si les dispararon a corta distancia. Medicina Legal además descartó signos de tortura o maltrato a las víctimas. Muchas veces el sueño ha salido más caro que la realidad. Estos son algunos casos de personas que han ido tras la búsqueda de caletas o de huacas y que han terminado metidos en líos con la justicia. Estos son algunos casos que se están investigando. El caso más reciente fue el del estudiante de la Universidad de Sergio Arboleda Humberto Sarmiento Villate, quien fue asesinado por varios hombres que le ofrecieron una huaca de las FARC que estaba enterrada en el municipio de Yacopí, Cundinamarca. Cuando el joven viajó a ese lugar fue secuestrado y trasladado a una zona rural del municipio de Guaduas, donde posteriormente fue asesinado. Las autoridades capturaron a varios sospechosos y a una mujer señalada de enterrar el cadáver del estudiante en esa misma región. Los detenidos no aceptaron cargos y actualmente enfrentan un juicio. Otro caso que se recuerda es el saqueo de una vivienda del extinto narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Varias personas ingresaron a una de sus fincas en el municipio de Pacho, Cundinamarca, donde destruyeron el lugar en busca del mayor tesoro del mexicano. En Bogotá se registró un caso similar en otra lujosa vivienda en el norte de Bogotá de propiedad del campo. En el departamento del Caquetá sí fue encontrada por el contrario una caleta con 40.000 millones de pesos que había enterrado la guerrilla de las FARC. Esta vez 147 militares se apoderaron del dinero y fueron a parar a la cárcel. Luego quedaron en libertad en medio de una gran polémica jurídica. La Fiscalía adelanta por lo menos otras 10 investigaciones por casos de huacas en los municipios de Nemocón, Ubaté y Guaduas. Y unas 15 personas se enfrentan juicios por esos casos. Julián Ríos, Noticias Caracol. Sabemos que el CTI de la Fiscalía en este momento se ha desplegado en 3 zonas de la ciudad de Bogotá, zonas que son clave para la investigación. Gracias, Juanita. Regresamos más adelante para que nos siga ampliando esa información. Vamos ahora a las 8:38 de la mañana a Cali. Allá nuestro ojo de la noche registró la muerte de 2 mujeres en hechos aislados. Gustavo González, ¿qué pasó en la ciudad mientras la mayoría de los caleños dormía? Buenos días. Vanessa, buen día. 2 hechos conmocionaron a la ciudad durante la noche en la que 2 mujeres fueron asesinadas, una de ellas acribilladas en la calle de Cali. En este barrio ubicado en el oeste de Cali, un hombre armado asesinó a una joven que según las autoridades tendría aproximadamente 16 años. La policía informó que la identidad de la víctima aún no se ha podido establecer porque no portaba documentos. También en la madrugada falleció otra mujer que según los agentes de tránsito fue arrollada por un bus articulado del Mío en el centro de la ciudad. Tuvo unas lesiones bastante en el cuerpo, unas laceraciones en la parte izquierda del cuerpo, como estamos hablando del brazo. En la parte también de la parte de la cabeza, de la parte frontal también, tuvo unas laceraciones. Por el momento se manejan varias hipótesis sobre las posibles causas del accidente. Se entiende que la señora era peatón y pues la hipótesis todavía la estamos manejando, todavía no sabemos realmente qué fue lo que pasó. La mujer identificada como Miriam Sánchez Agudelo de 60 años murió por la gravedad de sus heridas pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida. Las autoridades investigan el accidente. En otro hecho, un hombre de 60 años murió víctima de una bala perdida, al parecer durante el enfrentamiento de pandillas al oriente de Cali. Desde Cali, para el Ojo de la Noche, Gustavo Andrés González, Noticias Caracol. Muchas gracias, Gustavo. Y otro caso de violencia entre menores preocupa hoy a la comunidad en Cartagena. Esta vez, un juego entre compañeros de colegio terminó en una violenta riña que dejó herido a un niño de 8 años. Y Yesenia nos tiene la ampliación de esta noticia. ¿Qué fue lo que pasó? Yesenia, buenos días. Buenos días, Juan Diego. Te saludo hasta ahora desde la zona suroriental de Cartagena. Precisamente me encuentro a las afueras del colegio, donde 2 menores de 8 y 9 años se encontraban jugando a las afueras de la institución educativa cuando apostaron y el perdedor tenía que pagar la apuesta. Este se negó a pagar la suma porque no tenía dinero. Iniciaron una discusión con golpes, con agresiones, con palabras, pues empezaron a decir groserías verbales y bueno,
el mayor de 9 años tomó una botella, la partió y agredió al niño de 8 años. Este resultó herido, fue remitido a un centro asistencial donde tuvieron que cogerle varios puntos, pero para hablar de este tema que ha generado rechazo en la ciudad de Cartagena, me encuentro con el rector de la institución educativa, él es Oscar Puello. Rector, ¿qué medidas va a tomar la institución educativa frente a este tema de violencia al interior de la institución? Bueno, buenos días. Las medidas que vamos a tomar es tener en cuenta, por ejemplo, el manual de convivencia, aplicarlo hasta donde sea posible contra los niños agresores y también tener en cuenta la intolerancia de los niños de que vamos a jugar pero no quiero pagar. Eso generó de que cogieran al niño 3 amiguitos, lo golpearan, él reacciona por su plata y lo único que tiene para defenderse, lo que está a la mano es un pico de botella y con eso agrede al compañero. Okay, esta es la versión del rector de la institución educativa. La Secretaría de Educación ha dicho que frente a este caso iniciarán un observatorio en las instituciones de Cartagena porque cada día aumenta el número de agresiones al interior de estos colegios. Esta es la información desde Cartagena. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Yesenia, muchas gracias. Y esta es una historia para llamar la atención de los padres de familia. Miren, un niño de 12 años fue retenido por el Gaula de la policía cuando extorsionaba a uno de sus compañeros de colegio. En este video se evidencia la extorsión a un menor por parte de un compañero de su colegio de tan solo 12 años. La víctima está con sus compañeros en las instalaciones del colegio. Luego se separa del grupo para encontrarse a pocos metros con el joven extorsionista, a quien le entrega algo. Según la policía, dinero. Pero todo comenzó como un caso de matoneo al mejor alumno del colegio. Primero empezó a pedirle elementos, tales como MP3, un radio. Después le exigió el celular que el papá le había regalado por ser buen estudiante. Y posteriormente estaba haciéndole dinero, entre 300 y 700.000 pesos. Eso no es cualquier cosa. Luego de la detención del menor extorsionista, él intentó justificar su acción. Dice que el niño extorsionado le regalaba esas cosas, pero pues digamos que es su disculpa, pero realmente las cosas las entregó porque lo amenazaba, incluso llegó a amenazarlo de muerte. El oficial resaltó el hecho de que el padre del menor víctima haya denunciado. Es decir, nunca hay que desestimar qué pasa con los hijos y preguntarnos por qué cuando llegan a la casa golpeados, o llegan tristes, o no quieren comer, o no quieren recibir nada, o no quieren hablar, simplemente lloran, algo está sucediendo. El joven extorsionista fue llevado ante un juez de menores que determinó que quedará bajo vigilancia de sus padres, mientras que la víctima retornó al colegio. 6:44 minutos de la mañana. De este tema usted va a oír hablar mucho hoy en los próximos días. A la frustración por el fallo de la Haya que le quitó mar territorial a Colombia se sumó en las últimas horas un nuevo ingrediente. El Congreso de Nicaragua aprobó una polémica ley que adjudica la concesión de un canal interoceánico que pasaría por aguas que estuvieron en litigio con Colombia. El macroproyecto fue adjudicado a una empresa china fundada hace pocos meses por un abogado de Hong Kong. La oposición política y organizaciones ambientalistas nicaragüenses han expresado serios reparos a esta obra. La concesión para construir y administrar durante un siglo el canal, que permite el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico, costaría unos $40.000 millones. Y la decisión del Congreso de Nicaragua fue muy cuestionada aquí en Colombia por algunos expertos, pues para el paso de los barcos por ese canal se usarían aguas que nuestro país perdió en el litigio con el país centroamericano. Para la ex canciller Noemí Sanín, la ley aprobada por el Congreso nicaragüense es grave, porque así se confirma el deseo que tenía ese país de construir un canal interoceánico cuando aún no está en firme el fallo de la Haya. Hoy se aprueba la concesión en la Asamblea de Nicaragua, sin que el fallo esté en firme, en aguas todavía en discusión, de modo que es muy grave lo que ha ocurrido. La senadora Alexandra Moreno, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cree incluso que hubo dinero de por medio en la Corte de Justicia de La Haya para facilitar las intenciones de Nicaragua. Tenían intereses oscuros y yo creo que más allá los magistrados están untados de dinero. Otros, sin embargo, como el internacionalista Ricardo Abello, consideran que Nicaragua sí tiene el derecho de hacer la construcción. Este es un deseo que Nicaragua viene anunciando desde mediados del siglo XIX. No es una novedad. Lo que es novedoso es que sea una empresa china de dudosa creación. La canciller colombiana no se ha pronunciado sobre esta decisión.
A las 6:46 minutos, en 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país. Radamel Falcao se confiesa en Noticias Caracol. El tigre expone su lado más íntimo. Cuenta su historia de amor. Confiesa a quien admiraba cuando era niño. Todo en momentos. Mucho mejor a que te diga. Nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, nos tiene detalles de la muerte de 2 mujeres en Bogotá. Una fue asesinada frente a sus 3 hijos menores de edad y la otra fue encontrada muerta en el baño de un asadero ubicado en el norte de la capital. Y en Medellín se presentaron disturbios en la Universidad de Antioquia, encapuchados que se identificaron como miembros de las FARC y exigían respuestas del gobierno sobre una propuesta de reforma a la educación. Juan Pablo López nos tiene la información en vivo. Ojo a estas cifras. En los primeros 3 meses de este año se registraron 11.299 accidentes de tránsito en Bogotá, de todo tipo. Y debido a este alto índice de accidentalidad, las autoridades lanzaron una campaña que busca educar a la ciudadanía. Pues estuve en una de las vías que es considerada más peligrosa, donde se registran más emergencias, y miren lo que encontré. Este accidente ocurrió en la autopista sur. El semáforo no sirve y la patrullera en su moto choca contra el carro, al parecer, porque el conductor giró de forma imprudente. El video es del año pasado, pero ahora estamos aquí en la calle 13 y esa señal de tránsito parece más decorativa, porque aquí la regla parece ser, antes que obedecer, desobedecer. Miren por qué. ¿Qué está haciendo aquí? Esperando transporte. ¿Y sabía que aquí no se puede esperar el transporte? Sí, señor. Yo sabía que aquí no se puede esperar el transporte. ¿Por qué lo hace? No, es lo que siempre hace la mayoría de gente. Lo hacemos todos. No sabía realmente. Como una infracción de tránsito en televisión no es muy ética. Al ver la cámara, los conductores dejaron de recoger pasajeros, por eso nos escondimos, pero inmediatamente miren lo que siguió ocurriendo. Señor, ¿sabía que esto está prohibido? ¿Sabía que está prohibido esto? La calle 13 es la número 1 en materia de accidentalidad aquí en Bogotá, según la Secretaría de Movilidad. En estos primeros 3 meses del año se registraron 186 emergencias viales, 20 más que en el mismo periodo del año pasado. Y en los últimos 5 años han muerto 114 personas, 57 de ellas peatones y más de 30 motociclistas, entre otros. En cuanto a los peatones, una de las mayores imprudencias es no caminar hasta el cruce seguro, es decir, cruzar la vía por la mitad de la vía. La calle 13 también es la número 1 en tráfico pesado porque atraviesa la zona industrial, pero al pasar el puente sobre la avenida Boyacá, usted se va a encontrar con lo siguiente, con esta señal de tránsito que indica que aquí recoger pasajeros no está prohibido, sino permitido. Pero la gente no camina hasta acá. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Juan, esa es la calle 13. ¿Qué otra vía en Bogotá tiene uno que tener cuidado especial? La avenida Boyacá, esa es otra de las que es considerada muy peligrosa, especialmente para los peatones, en muchos casos porque faltan puentes peatonales precisamente y estos tienen que atravesar las vías así nomás por la mitad y corren mucho riesgo. Corre mucho riesgo, gracias. Bueno, un juez condenó a 3 hombres a 50 años de prisión cada uno por la masacre de 10 campesinos en Santa Rosa de Osos, esto queda en Antioquia. La sentencia fue proferida durante una audiencia por el Juzgado Segundo Penal contra Sneider Evelio Hernández Madrigal, alias Manco, Oscar Darío Barrientos, alias Caracho, y Giancarlos Martínez Llenes, alias Daniel. Los 3 procesados ya habían aceptado los cargos. Los 10 labriegos fueron asesinados por la banda criminal Los Rastrojos el pasado 7 de noviembre porque al parecer el dueño del predio se negó a pagar una extorsión. Los guajiros protestaron contra el secuestro. Estas imágenes reflejan la solidaridad de los habitantes de Riohacha con los 2 españoles secuestrados en esa región del país. Ciudadanos, autoridades y representantes de la iglesia se concentraron en el Parque Padilla de Riohacha para exigir su pronta liberación. La Gobernación de La Guajira ha ofrecido 100 millones de pesos como recompensa a quien dé información sobre el paradero de María Concepción Marlasca y Ángel Sánchez Hernández, secuestrados el 17 de mayo pasado. El ejército tiene indicios de que la pareja no ha salido de territorio colombiano. Y sigue siendo muy complicada la situación por las protestas en el municipio de Tibú, en el norte
norte de Santander. Fue escenario de disturbios el pasado miércoles. Desde Cúcuta fueron enviados 140 policías para reforzar la seguridad en esa población que amanece nuevamente bajo medidas especiales de toque de queda, ley seca y prohibición de porte de armas. Los disturbios dejaron cuantiosos daños en la casa del alcalde, la fiscalía y la sede de la alcaldía. Las protestas eran encabezadas por campesinos que pedían inversión social, empleo y obras para la región. Tenemos un apoyo y un acompañamiento especial de cerca de 150 hombres que están haciendo el control, especialmente en las sedes públicas donde se han presentado los desmanes, en lo que refiere a zonas como la Fiscalía, a la Alcaldía Municipal y otros entes de gobierno que podrían ser afectados cuando se presentan este tipo de disturbios. Otra millonaria demanda tendrá que pagar el distrito por las múltiples irregularidades encontradas en la operación del relleno sanitario de Doña Juana. El Consejo de Estado confirmó un laudo arbitral que obliga al distrito al pago de 15.000 millones de pesos a la firma Proactiva que administraba el relleno. La demanda surgió tras la liquidación unilateral que hizo el distrito del contrato que había suscrito con esta firma. Además de esta condena, cursa otra por el derrumbe del relleno por 17.000 millones de pesos. 4 días de plazo le dio la Secretaría de Salud de Bogotá a la Fiscalía para solucionar la crisis de hacinamiento y de salubridad que se vive en las unidades de reacción inmediata de la capital. Así lo anunció el director de Fiscalías de Bogotá, Jorge Carranza, quien aseguró que el ente acusador no tiene a dónde trasladar a esos internos, por lo que sindicados por homicidio o acceso carnal violento podrían quedar en libertad. Sin embargo, Carranza sostuvo que parte de la responsabilidad la tiene la administración de Bogotá, que no ha aceptado el traslado de los reclusos a la cárcel distrital. Hay personas con SIDA y hay personas enfermas y que de alguna manera tienen que trasladarse de estas celdas de URI y no se ha podido porque la alcaldía de Bogotá, a través del secretario del gobierno distrital, no ha hecho caso de recibirnos personas en la obligación que le corresponde. A las 7 de la mañana, el tigre Radamel Falcao García expone su lado más íntimo. Cuenta su historia de amor, sus personajes preferidos y hasta sus platos de comida predilectos. Espere la entrevista con el goleador colombiano a las 7. Y mucha atención, en Barranquilla se presenta una renuncia masiva de conductores de buses debido a nuevas amenazas de muerte. Argemiro Pion está allá en Barranquilla. Argemiro, buenos días. ¿De cuántos conductores estamos hablando? ¿Cuántos se han retirado de sus trabajos? Vanessa, buen día. Pues según nos han manifestado los conductores, ya han renunciado cerca de 40 compañeros en 2 empresas de buses urbanos. Son casi las 7 de la mañana y podemos observar que aquí en la nevada de la empresa de buses Cochofal aún se encuentran muchos vehículos estacionados porque varios conductores, además de los que han renunciado, otros no han querido salir a trabajar por temor. Ayer un conductor de la empresa Sobusa denunció que cuando salía de la nevada con algunos pasajeros se montó un delincuente armado, le hizo bajar a los pasajeros y devolverse a la nevada, le dijo que no se hiciera matar. Este conductor se encuentra hospitalizado porque entró en un ataque de nervios. Y otro conductor de esta empresa de aquí de Cochofal denunció también que un pasajero, o mejor, un delincuente, haciéndose pasar por pasajero, le entregó un panfleto dirigido al gerente de la empresa donde le entregaban un número telefónico para que se comunicara con ellos. Y le advirtieron que no le avisara a las autoridades porque iba a correr la misma suerte que habían corrido sus compañeros hace unos días a los que asesinaron. Así es la situación que están atravesando en estos momentos los conductores y ante esta tensa situación que viven, ellos no quieren ya hablar con los medios de comunicación. Dicen que temen por sus vidas y por eso están trabajando lentamente. Son algunos conductores que salieron a trabajar ahora en la mañana, nos manifestaban para llevar a la gente a sus trabajos. En el área metropolitana de Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Grave la situación, Argemiro, vale la pena hablar con las autoridades. Muchas gracias por su reporte. Y en Puerto Colombia Atlántico, las autoridades, como homenaje al delantero de la Selección Colombia, Carlos Vaca, decidieron pavimentar la calle en el barrio donde nació hace 27 años e hizo sus pinitos de fútbol. Lastimosamente, el futbolista no asistió a la inauguración de la vía. Esta calle en Puerto Colombia, donde jugó sus primeros partidos de fútbol Carlos Vaca, fue pavimentada e inaugurada por el alcalde como homenaje por su carrera deportiva. El barrio norte, el barrio donde se vio nacer y crecer a nuestro insigne deportista y símbolo de lo que representan los porteños,
hoy se esté inaugurando y esperamos que todos los vecinos del sector la aprovechen, la gocen. La recién pavimentada calle fue adornada con globos, flores y cintas para recibir al futbolista, pero para sorpresa de muchos, Vaca no asistió. Lo encontramos en la casa de sus padres y al preguntarle sobre la vía y un parque que se construye en su nombre, así respondió. No sabía del tema. ¿El parque no? No sabía, hasta hoy que me doy con la sorpresa, pero no sabía. El alcalde Carlos Altaona prefirió excusarlo. De pronto no quería hacer intervención en política. Dentro de los actos de inauguración de la vía estaba previsto un encuentro futbolístico al que el delantero de la selección nacional sí asistió. Allí compartió con sus amigos de infancia y demostró que sigue conectado con el gol.